Sanidad ha confirmado un segundo caso sospechoso de hantavirus en España, esta vez en Cataluña. Una mujer de 45 años que a priori no presenta síntomas pudo tener un contacto estrecho con la mujer neerlandesa fallecida en el avión de Johannesburgo. El crucero, por cierto, llegará a Canarias esta misma madrugada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y más temas en este sábado. Crece el interés por comprar la nuda propiedad de una vivienda, es decir, tener la titularidad del inmueble, pero no vivir en él hasta que la persona fallezca o abandone la casa. Esta semana, van a ver, se ha hecho viral por dar detalles sobre la salud de los inquilinos como reclamo en un anuncio. No sé hasta qué punto podríamos hablar de que sea ético hablar de la salud de alguien con la intencionalidad que yo considero que se está anunciando. Y en los últimos meses lo que también ha crecido es el número de hipotecas inversas, un 40% en los últimos 5 años. Hoy les contaremos de qué se trata y por qué muchos mayores se plantean recurrir a ellas. En Paredes de Nava, en Palencia, se va a producir el primer aceite de oliva cero emisiones. Esta planta va a estar terminada en apenas unos meses y primero será de aceite de oliva, pero en una segunda fase también de colza y girasol, aprovechando la producción de los agricultores de toda esta zona. Cuando esté terminada, dará empleo a 160 personas. Y hoy en León, nueva manifestación de la plataforma en defensa del FEVE. Piden que la línea ferroviaria llegue hasta la estación de Matallana, en el centro de la capital leonesa. La plataforma FEVE León insiste en que el tren de vía estrecha vuelva al centro de León, conectando la capital provincial y los pueblos de la montaña oriental. Se oponen al entierro de las vías que pretende el Ministerio de Transportes y preparan una gran marcha para implicar a todos los pueblos afectados. Y este 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Hoy veremos de qué manera ha contribuido en el desarrollo de Castilla y León. También hemos hablado con dos jóvenes que nos cuentan cómo es su visión del Plan Erasmus, una oportunidad única ya normalizada en nuestra sociedad. Y en cuanto al tiempo, para esta tarde se esperan precipitaciones fuertes en casi toda la comunidad. Hay avisos amarillos por tormentas en todas las provincias, salvo en Segovia y en Soria. Imaginen que están buscando piso y se encuentran con este anuncio. Dice, los usufructuarios tienen condiciones delicadas de salud que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble. Es el anuncio que se ha publicado en un famoso portal inmobiliario de Internet que ha desatado esta semana toda la polémica. Bueno, pues lo que se vendía en ese anuncio que han visto es la nuda propiedad de un piso. Este tipo de operaciones en las que se compra la titularidad del inmueble pero no el derecho de uso representan una parte mínima del mercado, pero cada vez hay más personas interesadas. Van a ver, en 2025 se registraron en nuestra comunidad 54 compraventas de este tipo, casi 1.800 en toda España. Hoy les contamos en qué consiste y por qué cobra fuerza ahora mismo. Si buscamos en un portal inmobiliario, rápidamente encontramos algunos ejemplos. La compraventa de nuda propiedad está a la orden del día. La nuda propiedad implica la adquisición de la propiedad, pero no del uso y disfrute de la vivienda. El comprador tardaría un tiempo en poder disfrutarla. Se fijan unos plazos. Puede ser que se diga dentro de 20 años o puede ser que sea usufructo vitalicio, que es lo que habitualmente se hace. Y el vendedor consigue liquidez, pero sin tener que dejar su casa. Hay muchos jubilados, con esto tienen una ayuda pues para tener tranquilidad en el desarrollo del resto de la vida. Durante 2025 se registraron en nuestra comunidad 54 operaciones de este tipo, pero las inmobiliarias han notado cada vez más interés. Ahora está de moda, venda usted su propiedad y siga viviendo en ella, ¿no? La polémica surge a raíz de un anuncio en el que se utiliza el estado de salud de los usufructuarios
portuarios como reclamo. Ambos tienen condiciones delicadas de salud, como escoliosis, diálisis y diabetes, que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble. No sé hasta qué punto podríamos hablar de que sea ético hablar de la salud de alguien con la intencionalidad que yo considero que se está anunciando. Por el momento ya ha sido retirado, pero el Ministerio de Vivienda ha pedido al portal que aclare los criterios establecidos para publicar este tipo de anuncios. Bueno, en los últimos meses lo que también ha crecido es el número de hipotecas inversas, concretamente más de un 40% en los últimos 5 años. Un tipo de producto financiero poco conocido en los que muchos mayores encuentran una oportunidad de conseguir un apoyo económico con el que complementar sus pensiones. Una hipoteca como otra cualquiera. La principal característica de las inversas es que el usuario es el que pone la vivienda y el banco el que le va pagando el préstamo poco a poco. ¿Cuál es la característica principal? Que no se va a devolver ese dinero hasta que el usuario muera, y es con la casa como bien. Tus herederos van a tener la oportunidad de, si aceptan tu herencia, pues se quedarán con el piso y con la deuda, y si renuncian a la herencia, pues sería el banco el que ejecutaría la hipoteca y se quedaría con el piso. Hasta ahora la podían contratar personas con más de 65 años, pero con la subida de la edad de jubilación... Tenemos a partir de casi los 67 años y un poco más, tenemos que empezar a contar el plazo de cuántos años voy a sobrevivir para ver si la operación me resulta rentable. Es un sistema utilizado en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Aquí se usa un poco por nuestro sistema de pensiones. Tenemos un Estado que nos paga unas pensiones contributivas y no contributivas, de todo tipo. Entonces, cuando llegamos a la vejez, siempre tenemos una cierta red de seguridad. Pero entonces, ¿qué es lo habitual? Sería mucho más habitual hacer un contrato de alimentos con alguno de los herederos por el cual tú le transmites un patrimonio y ellos a cambio se ven obligados a sostenerte hasta que fallezcas. Lo cierto es que para el banco las hipotecas inversas son un negocio seguro porque tienen la vivienda como garantía. Y más temas. Sanidad confirma un segundo caso sospechoso de hantavirus en España. Esta vez en Cataluña. Se trata de una mujer de 45 años que a priori no presenta síntomas. Pudo tener un contacto estrecho con la mujer neerlandesa fallecida en el avión de Johannesburgo. Ha ingresado ya en el Hospital Clínico de Barcelona, donde se le van a realizar 2 PCRs. Allí además está previsto que guarde cuarentena una segunda mujer sudafricana que también viajó en ese avión y que se encontraba en la ciudad condal y ha sido trasladada a su país de origen. A este caso hay que sumar el otro de una mujer de Alicante con síntomas leves. Faltan menos de 24 horas para que el Ondius fonde en aguas Canarias. Está previsto que en torno a las 5 y 7 de la mañana, hora peninsular, el barco llegue al puerto de Granadilla. Será entonces cuando se active el protocolo con la evaluación de los pasajeros en el propio navío. Harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas. Según lo establecido, los 14 españoles serán los primeros en desembarcar. Desembarcarán utilizando una mascarilla FP2. Desde el aeropuerto de Tenerife volarán a la base de Torrejón de Ardoz para trasladarles después al Gómez Ulla de Madrid, donde se les realizarán las PCRs y comenzarán su periodo de cuarentena ya autorizada judicialmente. Está por fijar cuál es el día que se considera el día cero de esa cuarentena, que tiene que ser el último día en el que hayan estado en contacto con un caso. El resto de pasajeros serán repatriados. Solo desembarcarán una vez los aviones de sus respectivos países estén listos para despegue. Ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. Europa facilitará 2 aviones para los países de la Unión Europea que no cuenten con los medios aéreos necesarios para la repatriación. Y hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública. También desembarcarán 17 miembros de la tripulación. Los 30 tripulantes restantes permanecerán en el Ondius y viajarán hasta Países Bajos junto al cuerpo del tercer fallecido que aún permanece a bordo. Y esta semana hemos conocido los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social y muchos son los autónomos que han optado por abrir un negocio. Van a conocer ahora el caso en Ávila de un hostelero que ha creado su propia cerveza. José Luis Garcinuño abrió su negocio en plena pandemia. El comienzo se llama su bar-restaurante. Eso es precisamente lo que se convierte en quebradero de cabeza para muchos empresarios. Comenzar, porque este restaurante ha de llenarse cada día.
Los clientes buscan innovaciones para su paladar y algo único. Ahora tiene 20 empleados en plantilla solo en el bar. En las food trucks hay que sumar unos cuantos más. Es ahí donde ha innovado. Tiene rodando por España una food truck de tartas de queso. Al final el formato que he sacado es un formatito así, es perfecto para venir, llevártelo y que no se desmonte ni nada, o sea, es perfecto. Para los paladares más exigentes. De Pantera Rosa, de Happy Hippo, de Kinder Bueno, de Oreo, de Ferrero Rocher, de los bombones Rafaelo, de lo que quiera. Y no quiso solo dar ese toque dulce con las tartas, deseó un sueño y se cumplió. Tenía que tener mi propia marca de cerveza. Sí, han oído bien, ya es una realidad, una cerveza afrutada. Yo quería hacer la frutada, porque esto al final es un restaurante y principalmente, aunque estoy ya empezando a meterlas en X marcas, que la van a vender, pero yo al final principalmente donde la vendo es aquí. Porque toca reinventarse en todos los sectores para que la economía de la comunidad no pare. La de Mónica y sus vecinos es una historia de solidaridad. Solo unos pocos días después de haber sufrido un robo en su tienda de ultramarinos por valor de más de 6.000 euros, han conseguido recaudar una cesta llena de productos y otros servicios para ayudar a que esta tendera de barrio, que mes a mes está al pie del cañón para sacar adelante a su familia, no baje la persiana. Todavía con el susto en el cuerpo. Vine a la tienda y encontré la puerta medio abierta y cuando entré estaba todo desmantelado. Mónica vuelve poco a poco a la normalidad, algo que habría sido impensable sin ellos, sus vecinos. Vinieron, que no vas a cerrar, no te preocupes, que no vas a cerrar, y efectivamente. No me han dejado cerrar. Ella en el confinamiento estuvo ayudando una pasada. A la gente mayor le llevaba la comida, o bueno, lo que compraran, lo llevaban a casa. A mí, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en el ayuntamiento desinfectando todo esto, me daba de almorzar. Hubo muchos detalles, pues eso hay que devolvérselo como sea. Un agradecimiento que ahora le devuelven. La sociedad soriana se ha volcado para reunir esta cesta de productos. Impresionante, pero a nivel ya no solo de proveedores y tiendas de otras tiendas, restaurantes, gente de limpieza, peluquerías, o sea, todo el mundo se quería participar. El domingo las sortearán en el mercado de segunda mano que se celebra mensualmente en el barrio. Que todos se animen a comprar participaciones, que es la manera de ayudarla. Una tiendecita de barrio que la tienes a mano, que puedes acercarte en cualquier momento, pues es muy importante. Para nosotros es más que una tienda de barrio. Viene una persona mayor o viene un niño y es la ayuda que ella da. Un final feliz para esta historia que pone en valor la vida de barrio. Y la localidad palentina de Paredes de Nava va a contar con una nueva planta de aceite que prevé crear 160 puestos de trabajo. La construcción de esta planta tendrá una inversión de unos 80 millones de euros. Esta planta va a marcar un antes y un después en la producción de aceite en España, y es que va a producir el primer aceite de oliva cero emisiones. ¿Cómo? Pues porque va a contar con una planta de biomasa fotovoltaica y eólica. Tendrá una capacidad de producción de 100 millones de litros y estará en funcionamiento en unos meses. Primero será de aceite de oliva, pero en una segunda fase también de colza y girasol, aprovechando la producción de los agricultores de la zona. Una vez que esté terminada, va a dar empleo directo a 160 personas. El aceite lampante, que tiene ciertos defectos, pues se refina aquí para que valga para el consumo humano. Entonces lo traemos de Andalucía, fundamentalmente, Jaén, Córdoba, Granada, Málaga. Tenemos una planta que está aquí enfrente, que nos suministra energía solar. Este es el primer complejo, esta es la primera refinería eléctrica del mundo, eso puedo presumir. Aquí no entra ni gas ni gasóleo. Sábado de luto oficial en toda Andalucía por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva. El cuartel de la Benemérita en la capital onubense ha acogido la capilla ardiente de los agentes que fallecieron en plena persecución marítima contra una narcolancha. Familiares y amigos han dado el último adiós antes de la celebración de la misa funeral, a la que han acudido tanto Moreno Bonilla como María Jesús Montero. Ambos han cancelado los actos de campaña previstos para hoy.
El ministro del Interior, que no ha acudido a ese funeral, ha lamentado el fallecimiento de los dos agentes y ha respondido a todas las críticas de la oposición. Asegura Grande Marlaska que el actual gobierno ha mejorado los medios y ha aumentado las plantillas para la lucha contra el narcotráfico, mientras la oposición sigue cuestionando su gestión. 20% más de efectivos, mucha más inversión en medios materiales de todo tipo. Mucha más efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Su incompetencia pide a gritos su retirada. ¿Cuántos agentes tienen que morir en acto de servicio para que el gobierno se tome en serio su protección? Ya está bien. Terminar con las políticas que han llevado a la muerte a Jerónimo y a Germán. Queremos a los guardias civiles vivos y a los narcos, si es necesario, con los pies por delante. Hoy, 9 de mayo, se cumplen 20 años de la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. En Castilla y León se vieron afectadas más de 40.000 personas, una cifra que aumenta hasta las 500.000 ciudadanos en el conjunto del país. 2 décadas después de la intervención, cerca de medio millón de afectados siguen reclamando una solución. Se calculan pérdidas de hasta 5.000 millones de euros. Y mientras tanto, en Oriente Próximo continúa la inestabilidad. Trump espera recibir una respuesta de Irán en las próximas horas a la propuesta de paz que hizo para poner fin a la guerra. El mandatario republicano también ha asegurado que si no hay entendimiento con Teherán, volverán a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Hormuz. Desde Irán siguen denunciando la violación del alto el fuego por los ataques de la pasada madrugada. Y primera jornada de tregua entre Ucrania y Rusia. Hasta el próximo lunes, ambos países han acordado un alto el fuego. El motivo, la conmemoración rusa de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fue el presidente de Estados Unidos quien anunció este acuerdo, en que también se incluye el intercambio de 1.000 prisioneros. Trump asegura que las conversaciones de paz entre Zelensky y Putin continúan avanzando. Y hoy también se celebra el Día de Europa, en el aniversario de la Declaración de Schuman, una etapa de paz y prosperidad que ha contribuido al desarrollo con programas como los fondos de cohesión de los que se ha beneficiado Castilla y León. El 9 de mayo de 1950, el ministro de Exteriores francés Robert Schuman pronunció una declaración en la que proponía la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, lo que era una cesión de soberanía en las materias primas que entonces se usaban para fabricar armamento. Dio entrada en el club al país que había resultado perdedor en las guerras mundiales, Alemania. La única manera de garantizar la paz en Europa era no humillar a Alemania, que había que perdonar. Y era mucho perdonar. De los 6 miembros iniciales, la comunidad ha evolucionado hasta la unión actual de 27 países, un club que afronta crisis siempre desde el mismo principio. Que la solidaridad, que es ese gran motor de integración europea, tiene una fuerza que puede vencer toda división en una sociedad. Lo ha hecho con programas como los fondos de cohesión, con los que ha invertido más de 150.000 millones de euros en España. Junto a otras políticas, han permitido que en 4 décadas el Producto Interior Bruto de Castilla y León se haya multiplicado por 6, que se haya impulsado su industria y que la comunidad esté mejor conectada. Por la inversión masiva en infraestructuras, de la cual como mínimo 3/4 es dinero europeo. En la actualidad, la Unión Europea afronta desafíos geopolíticos por la amenaza rusa y la guerra de Oriente Medio, además de un cambio de paradigma en la política energética. Estamos en el momento de la independencia de Europa. Pertenecer a este club también nos protege, como de las amenazas arancelarias de Donald Trump contra España. 40 años formando parte de la Unión Europea, pero nunca como ahora ha sido tan fácil viajar, sobre todo desde determinados destinos. Este es precisamente uno de los objetivos de los alumnos que piden la beca Erasmus. Cada año 1.500 estudiantes de Castilla y León se van a estudiar fuera de España dentro del programa Erasmus y vuelven con la memoria de sus teléfonos cargada de momentos inolvidables. Pues me fui de Erasmus sobre todo para viajar. Hombre, los estudios no quiero ser mala, pero al fin y al cabo es lo de menos. Durante los meses del Erasmus, la media de países que visitan no baja de la decena. He estado en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Italia. Claro, como yo estaba en Rumanía, pues todos los Balcanes. Los Países Bajos, Francia, Polonia.
Los vuelos low cost, las diferentes opciones para alojarse y el cambio de mentalidad facilita que los jóvenes viajen ahora mucho más que hace unos años. Porque generalmente volar desde España es mucho más caro que volar desde otro país de Europa. Desde Rumanía hasta España había una diferencia de 200 euros para el mismo destino. Bruselas está muy bien comunicado con el resto de Europa y los vuelos eran bastante baratos. Eso sí, el alojamiento no ha sido siempre el mejor. De todo había que compartir. Pero bueno, también es un poco la gracia. Meses en los que han compaginado los estudios con viajes que jamás olvidarán. Distintas culturas, diferentes paisajes, gastronomía, costumbres. Eso sí, la mayoría tiene claro que a pesar de las joyas que hay en Europa, el mejor país en general es España. Pero España es el mejor país de Europa en cuanto a cultura y costumbres. El sol, la comida... Me encanta España, la cultura, la comida, el buen tiempo. La plataforma FEVE León insiste en que el tren de vía estrecha vuelva al centro de León, conectando la capital y los pueblos de la montaña oriental. Desde enero cortan el tráfico junto a la estación a la que debería llegar el tren, exigiendo así una solución. Es la última vez antes del verano que hacen esta concentración porque están preparando una gran marcha desde Guardo hasta León. Irán pueblo por pueblo desde el 30 de junio hasta terminar el recorrido el día 5 de julio con una gran movilización aquí en la capital. Si en septiembre no hay avances, retomarán estos cortes de tráfico cada sábado. En lo que llevamos de año, la plataforma ya ha presentado 4 alternativas diferentes a la eliminación del trazado ferroviario por la capital que propone Transportes. La última propuesta supone casi 60 millones de euros de inversión y 4 años de trabajos. Es una demanda que acumula más de 15 años de retrasos y que sigue generando tensiones entre administraciones. Vamos a hacer una marcha de 6 etapas de Guardo a León. Vamos a empezar el 30 de junio hasta el día 5 de julio, que va a ser llegar al apeadero de la Asunción, y desde allí vamos a pedir masivamente que la gente nos acompañe hasta aquí, hasta Padre Isla. Vamos a intentar ir pueblo por pueblo, que tenga apeadero, que tenga estación. Pascual Móvil te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvil, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Bajo el lema "La inteligencia artificial no puede venir por ti", 4.300 andarines han participado en esta edición de la Marcha Asprona, llenando en esa marea rosa los 22 kilómetros de recorrido que culminan en este fin de fiesta, donde la música es ahora la protagonista. La recaudación de la marcha va destinada, como todos los años, a participar y ayudar en proyectos solidarios con personas con discapacidad intelectual. En esta ocasión será para mejorar el local de ocio de la Fundación Personas y también su transporte. Es algo bonito, ellos se lo pasan pipa porque van con niños como ellos y con jóvenes como ellos. Menos mal que no llueve y hay mucha gente haciendo la marcha. Yo nunca la había hecho y la verdad que tenía muchas ganas de hacerla. Yo sí que lo había hecho hace mucho, pero cuando yo tenía 16 años así y me lo dijo, dije, anda, pues vuelvo otra vez. También lo hago por dar visibilidad, de que todos veamos que todos podemos. Desde Asaja, Castilla y León, reclaman que se promuevan nuevas vías para volver a poner en valor la lana, ahora que comienza la época de esquilar a los animales. Una profesión, por cierto, que necesita de mucha mano de obra. Desde Asaja, Castilla y León, se reclama que la lana empiece a ser considerada también como un subproducto y no como un residuo, ya que se pueden buscar otras vías para exportarla, pues en la época en la que comienzan ahora a esquilar los ganaderos supone un mayor gasto el propio esquileo que lo que les produce vender la lana. Por ejemplo, utilizarla para aislantes es una de las opciones que proponen, aunque también se ve con buenos ojos el fin de la gripe ovina, que está permitiendo de nuevo volver a exportar a China. Llevamos años que pierde dinero el ganadero, pero tiene que esquilar las ovejas porque es necesario en esta época esquilarlas. Entonces, lo que pedimos desde Asaja Segovia, que de alguna forma se vuelvan a abrir mercados y que la industria textil aquí en España pues también valore la lana y que se vuelva a introducir en el mercado porque es un producto muy bueno y de una alta calidad. El trabajo en el campo y el pastoreo siempre se ha relacionado con los hombres, pero en Sigueruelo ponen en valor también el papel de la otra pieza que formaba el hogar con sus jornadas de mujer y trashumancia.
Era fundamental también en la vida que había antes, porque eran las que realmente sostenían las casas. Cuidar las ovejas que se quedaban, a cuidar los campos, a cuidar el resto de animales, sí, eran las que soportaban la vida durante esos meses de transhumancia. Una demostración de esquileo o la proyección de un documental son la manera de recordar la historia y el legado de esta zona trashumante. Las circunstancias de antes era otro trabajo. En mi caso familiar la lana era merina y se valoraba un montón y se vendía fuera. Durante la posguerra había habido mujeres que desde niñas habían ejercido como pastoras en nuestra zona y vimos que era una realidad que no se conocía. Una de las comarcas de las que salieron hace más de 200 años las primeras ovejas merinas hacia Europa. La visita de un veterinario francés que pasó por aquí, enviado por su rey, que vino a España, se enamoró de este pueblo y se quedó en este pueblo, y desde aquí pues organizó la recogida de ovejas para llevarlas a Francia. Por tercer año consecutivo, Sigueruelo potencia su historia ganadera y la de sus mujeres para que no se olvide. Se trata de una iniciativa de economía circular aplicada al espacio público. En esta ocasión, la lana procedente del esquilado de las ovejas se utilizará para el bienestar de la población de Martierrero. Cuidamos los espacios de reunión y de convivencia de nuestros pueblos a través de soluciones que se generan con los recursos que se generan en nuestros rebaños, en nuestro sector primario, en este caso la lana de oveja, en las sombrillas de esta piscina. Y se resuelve mediante este aprovechamiento un problema importante. Una vez que soportan el coste del esquileo, ¿qué hacen con esa lana? Porque no pueden dar la salida, y a través de este tipo de iniciativas pues les damos una opción, y esa opción es convertirlo en la protección de sombra para su piscina. Y además nos permite no solamente crear unas estructuras que den esa sombra, sino que a través de ello vamos a crear protocolos en los que permita que este modelo de trabajar con la lana para estas soluciones sea replicable. Y gracias a esta iniciativa de la Fundación Kerbe se extienda a otros espacios públicos, para lo que entablan contactos con la Diputación. De momento, después del tratamiento adecuado, la lana dará sombra en la piscina de Martierrero, ahora en construcción. Estamos a marchas forzadas. Yo creo que en esta semana terminarán de ponernos el césped y terminar las aceras. Este es un ejemplo de sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos naturales, un proyecto que se abre a la utilización de la lana en otros ámbitos, como el de aislantes para los edificios. Y la localidad berciana de Camponaraya se convierte durante todo el fin de semana en epicentro del sector ecuestre con la Feria del Caballo de pura raza española. Cuenta con 70 ejemplares de ganaderías de 7 comunidades autónomas. Y en San Esteban de Gormaz, en Soria, han recuperado restos de su muralla medieval. Del siglo X, esos muros milenarios van a reconstruir la ciudad de la localidad, pero también la Puerta de San Gregorio, un lugar perdido en el tiempo. Uno de los lugares más misteriosos, desaparecido a lo largo de los siglos en San Esteban de Gormaz, podría volver a estar en pie, la Puerta de San Gregorio. Hay un grabado de Isidro Gil muy famoso que representaba pues, el otro cubo donde estaría esta esquina y el arco, un arco con una puerta de entrada a la ciudad, la Puerta de San Gregorio, que todos los de San Esteban conocemos. Y claro, tampoco sabíamos muy bien de qué forma estaba ubicada, el tamaño de esa puerta. El ayuntamiento adquirió en 2025 los solares donde se encuentran tanto el cubo musulmán superviviente como el ya perdido. ¿Por qué? Si el conjunto histórico cuenta historia, la muralla, vamos al Ribero, San Miguel, la parroquia, todo. ¿Por qué no tenemos una puerta de entrada realmente que merezca la pena si la hemos tenido en el pasado? Y para mayor esplendor, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz la muralla medieval de más de 1000 años de antigüedad. Que está datada en el siglo X y que tiene la misma fisonomía, el mismo tipo de sillares que el cubo musulmán. Allí se ubicará la oficina de turismo y el centro de interpretación, para el que el consistorio ha destinado más de 400.000 euros. Al final esto va a ser el hub de innovación turística, va a ser un centro dedicado al turismo que va a tener como suelo toda esa muralla. Tan solo una pieza más en la transformación de la localidad, que en este momento cuenta con más de 5 millones de euros movilizados para tratar de convertirse en un referente turístico de la Ribera del Duero.